Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y deseando que estén muy bien por allá, bendecidos como lo estamos por acá, y agradeciéndole al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de estar entre los vivos y poder abrir la palabra de Dios y extraer esas verdades eternas que tenemos aquí para nosotros. Es muy importante. Acaba de pasar la semana llamada Santa y tremendo para estar reflexionando y pensando en el precio que costó nuestra salvación y ser muy agradecidos con Dios. Yo sí pienso que si nosotros entendiéramos completamente el sacrificio de Jesucristo, nuestras vidas sería otra cosa. Esto sería otro cantar, el cristianismo sería muy diferente al que se tiene hoy. Es puro conocimiento lo que tenemos. Pero falta hacer la obra. Hoy nos toca hablar más que todo del más importante que hay que hablar es de Jesucristo, pero hablar de Pedro, de Mateo, de Juan, de todos estos, Pablo, lo que ellos hicieron, pero es poco lo que se habla de lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo, no hacemos nada. Y a veces pienso que si los discípulos de Jesucristo regresaran en este tiempo y entraran a las iglesias una por una y vieran lo que se está haciendo, yo no sé qué dirían. Dirían ellos, ¿valió la pena el sacrificio de Cristo y el sacrificio de nosotros por lo que están haciendo aquí estos hombres llamados pastores? O dirían, fue un desperdicio todo esto, porque lo que se está haciendo, eso no es lo que... No, yo me imagino qué dirían en ese tiempo, como estamos nosotros. Tremendo es. Entonces sí, fue un tiempo bueno, que no es solamente ese tiempo para pensar y meditar en lo que Cristo hizo hace unos 1992 años. Que sucedió eso y sigue todavía esperando. Esto es mucha paciencia, como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que la gente se arrepienta, venga al conocimiento de la verdad y se salve. Si por él fuera, ya esto se había terminado, ya él hubiera venido, pero es paciente y está esperando, porque el precio que se pagó es grande y pagó por todos, no fue por uno nada más. Así que esto es muy importante, lo que ha sucedido y en lo que hemos reflexionado. Y especialmente entender que si hubiera otro medio de salvación para el ser humano, Cristo no habría muerto, pero si murió es porque no hay posibilidades y el único camino que hay es Jesucristo. Nadie va a ir al Padre, dijo él, si no es por mí. Entonces pensemos, no es cuestión de golpearse uno el pecho el Viernes Santo y esto y bueno, eso algunos, pero la mayoría de gente a la playa a disfrutar la vida de paseo y todo. Las cosas han cambiado. Pero bien, lo más importante es lo que yo haga, no es lo que haga la gente. Para mí ha sido muy importante y reflexionar en eso. También celebramos la Santa Cena y fue muy bonito, muy importante allá en el templo y todos reunidos, identificándonos completamente con Jesucristo y anunciando su muerte hasta que Él venga. En memoria de mí, dijo Él, y lo hicimos así. Y hoy quisiera hablar en cuanto al ministerio de los ángeles en la encarnación, en la vida, en el sufrimiento, en la resurrección, en la ascensión. El ministerio que tuvieron los ángeles, uno poco piensa en eso, pero dije, es importante ver cómo estuvieron yo creo que especialmente uno, Gabriel, activo desde el nacimiento, su ministerio, en la tentación, por todo lado, y sirviendo y todo. Y digo, es importante porque un día dice la palabra que seremos como los ángeles. Entonces dije, qué importante es ver qué es lo que hace un ángel. Y una de las cosas más importantes que encuentro yo en esto es la fidelidad a la palabra de Dios, llevando un mensaje
preciso y perfecto como Dios se los da. Por algo hay cosas que no nos la va a confiar a nosotros, sino que se las va a confiar a los ángeles, porque son fieles a la palabra de Dios, no como nosotros. Pero oremos y empezamos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, le damos las gracias por este tiempo y este momento, que tenemos la oportunidad de abrir su palabra y nuevamente extraer esas verdades eternas que hay aquí para nosotros, Señor. Aprovechar, porque están escritas y quedaron para nosotros, como ejemplo para nosotros aquí. Y es muy importante esto, el ministerio de los ángeles en el tiempo que Cristo estuvo acá. Lo veo que no estuvo abandonado. Usted estuvo pendiente de él, de mucha gente, y entender que usted envió a este ángel a ciertas personas, y si ellos entendieron el mensaje, es extraordinario. Qué bendición tremenda saber que Gabriel o cualquier ángel venía de parte de usted a traernos un mensaje. Y Padre, usted dice que un día vamos a ser como los ángeles, que ya no, una vez que resucitemos, ya seremos como ellos y ya no podremos más morir. Entonces digo, vamos a ver qué es lo que hace un ángel para saber qué nos va a tocar hacer cuando nosotros seamos como ellos, por la gracia y la misericordia del Señor, que esto se dé en nosotros. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo, que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, el ser maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, entonces nos vamos a centrar en la obra de los ángeles, en la vida, obra y ministerio y resurrección de Jesucristo. Y vamos a comenzar desde el nacimiento en Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Nosotros esto solo lo hablamos en Navidad, hablamos de la muerte, resurrección, ascensión y todo esto solamente en estas épocas de Semana Santa. Pero estos son mensajes para estar hablando siempre. Si se nos manda a predicar el Evangelio, hay que hablar de Jesucristo. Y si estoy hablando del nacimiento, esto es el Evangelio, porque Cristo fue el que murió y Él es el corazón del Evangelio. Entonces todo esto es importante y no está fuera del lugar si yo estoy hablando esto después de la resurrección. Pero dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se había concedido el Espíritu Santo. Y ya vemos que José quiso dejarlo secretamente, como era justo. Ahora después vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y eso que habla el ángel ahí está en medio de este versículo 18. Así que María se comprometió con el Señor a hacer su voluntad. No sé si ella entendería lo que estaba haciendo, pero lo que estaba haciendo era muy importante. Es un momento en que quizás se olvida de José y al dejar a José y todo, está sacrificando un futuro. Es el prometido de ella. José estaba en este tiempo llamado desposorio, se había separado y en cualquier momento llegaría. Y cuando llegó ya María estaba encinta y quizás ella lo esperaba para contarle con mucho gozo las cosas que estaban haciendo, que estaba haciendo el Señor con ellos. Cómo Dios había enviado un ángel a traerle un mensaje importantísimo, que ella sería la madre de Jesucristo, sería la cuna que Dios utilizaría para traer al Hijo de Dios al mundo acá, y que la criatura que está esperando es del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo.
Y es muy difícil creer una cosa de esto. Esto no se ve todos los días. Y José no creyó. Quiso dejarla secretamente. Pero aquí está el trabajo del ángel, la obra que él hizo de convencer a José de que tal vez lo que le estaba diciendo María era verdad. Pero Dios tuvo que enviar un ángel para que lo convenciera, porque no era fácil. Y era el momento en que María más lo iba a necesitar. A veces se dice, si la acusan de fornicación, que ha fornicado porque está encinta y el marido no ha llegado, entonces ¿de quién es esa criatura? La hubieran apedreado, pero a ella nunca la habrían apedreado, nunca hubieran matado al Mesías que estaba ahí dentro de ella. Entonces Dios soluciona las cosas. Dice el versículo 20, y pensando, José, ¿no? Estaba pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo. Se quedó dormido pensando en las cosas que le había dicho María. Entonces un ángel del Señor, diría el Señor, anda y háblale a José y explícale las cosas que están pasando. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y ese nombre permaneció. Ese nombre Jesús no se cambió. El mensaje que trae un ángel para mí es exactamente lo que Dios le dijo. Aquí no hay que y si esto, y si aquello, y que aquello. No, esto fue el mensaje que me mandaron a predicar y listo. Un mensaje preciso. Despertó José e hizo como el ángel le había dicho. Y él regresaría a este mensajero y diría, todo sucedió como usted lo mandó. Son los mensajeros de Dios que vienen, entregan el mensaje y regresan. Y no se complican la vida como nos la complicamos nosotros. Así que en la encarnación de Jesucristo ya vemos a un ángel del Señor ayudando a esta pareja. Porque cualquiera que se arriesgue a servirle a Jesucristo no estará solo. Dios estará pendiente de cualquier problema, necesidad y dificultad que se nos presente. Todas estas son cosas importantes que le sirven a uno y aprende que Dios no abandona, no los va a abandonar a ellos. Ellos los escogió Dios para que les sirvieran y Dios los respaldó siempre. Ellos estuvieron siempre protegidos de parte del Señor. Llegando al capítulo 2, cuando nació Jesús y vinieron del oriente unos magos, que todos conocemos esto, llegaron a Jerusalén, al palacio, y preguntan a Herodes por el niño, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esto fue un problemón. Entonces les dijo, vaya, búscanlo, indagó rápidamente el tiempo de la aparición de la estrella, los magos le dirían unos 2 años hace que apareció esta estrella en el oriente. Y eso anunciaba el nacimiento de un rey, el rey de los judíos. Vayan, averigüen con diligencia, búsquenlo y si lo encuentran me avisan para que yo también vaya a adorarle. Pero las intenciones de Herodes todos la conocemos que no era esa. Entonces en sueños se les habló que no regresaran a Herodes, sino que se fueran por otro camino. En el versículo 13 del capítulo 12 de Mateo, dice,
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto no lo percibía ni María ni José, que lo están buscando para matarlo, pero Dios está en control. Es cuestión de arriesgarnos a creerle a Dios, porque yo sí le creo. Yo todo lo que encuentro aquí digo, todo se cumplió, y lo que habló el Señor, cosas tremendas que habló, que esas no las puede decir cualquiera y soltar esas palabras. Necesita tener mucha autoridad y un respaldo de Dios tremendo para poderlo hacer. Y se cumplieron esas palabras. Entonces digo yo, a ojos cerrados podemos confiar en lo que Dios ha dicho, porque Él estará siempre atento y nos mostrará el camino por donde debemos andar en cualquier momento que nos toque a nosotros también una persecución o alguna cosa, como dijo acá. El sueño: levántate y toma al niño y huye a Egipto y permanece allá hasta que se te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Hoy no tenemos esas revelaciones, que venga un ángel y nos hable, o que Dios me habló, como se escucha. Dios habla por la palabra. Y podemos estar seguros que lo que hizo con José y María, Dios lo hará con nosotros. Ahora tenemos el Espíritu Santo que de alguna manera nos está guiando y nos está dirigiendo hacia dónde tenemos que ir, qué cosas tenemos que hacer y cómo debemos hablar. No estamos solos. Él es nuestro Paracleto, nuestro Consolador, el Espíritu Santo, el que está siempre con nosotros. Entonces no estamos solos, no estamos abandonados. Dios no nos va a hablar así audiblemente como les hablaba a ellos. Aquí les hablaba en sueños, pero Dios podía hablar tranquilamente con cualquiera. Pero es extraordinario, y yo veo mucho acá el cuidado de Dios con ellos. Y el encargo que tenía José y María, tremendo. Ese bebé no era cualquier cosa, no era cualquier niño. Era el mismo Dios, el Verbo hecho carne y habitando entre nosotros. Es tremendo. Entonces Dios siempre tendría los ojos puestos en esas tres personas que estaban ahí, José, María y el niño. Y un ángel siempre dispuesto a ir y ayudarles y a dirigirlos. En el versículo 19, Mateo 2:19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Aquí le apareció primero y le dije: huye a Egipto. Y todo es para que se cumplan las profecías, pero nos estamos enfocando en el ministerio de los ángeles. Apareció en sueño a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. También las personas que Dios usa, yo puedo ver acá en esto, hombres obedientes a la palabra de Dios. Yo no veo a José hablando ni discutiendo, pero no. Cuando el ángel le habló que tome a María su mujer y que lo que en ella ha engendrado es el Espíritu Santo, que aquí no hay engaño ni fornicación ni nada, despertó e hizo como el ángel le había mandado. Aquí dice: huyan a Egipto. Él tomó al niño y enseguida se fue. Ahora dice: regresen, porque los que procuraban matar al niño han muerto. Y él, tomando al niño, hizo lo que el ángel le había mandado también.
Entonces vemos una historia bien importante, sencilla, y que es gente que no se complicó la vida. Vamos a pasar por acá para seguir el hilo de lo que es en cuanto al nacimiento de Cristo. En el capítulo 1 de Lucas, Lucas capítulo 1. En este capítulo también encontramos a Elizabeth y a Zacarías, que son los padres de Juan el Bautista. Sabemos que Zacarías y Elizabeth eran justos, hombres y mujeres tremendos de Dios. Y quizás venían orando hace mucho tiempo por un hijo, porque Elizabeth era estéril. Y venían orando. Y quizás ya Dios les responde cuando ellos están en un tiempo donde ya no hay posibilidades tal vez de tener hijos, uno muy anciano, como dijo Zacarías, y Elizabeth, que es estéril y también anciana. Pero el ángel le dijo, un ángel vino y le dijo, en el versículo 19 del capítulo 1 de Lucas, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena noticia. Y me gusta ese versículo. Yo soy Gabriel, que está siempre delante de Dios y he sido enviado. Si yo fuera Zacarías en este tiempo y escucho un ángel que dice, Dios me envió a darte esta noticia, qué privilegio que Dios haya pensado en mí y haya enviado uno de estos ángeles, Gabriel, porque en el Antiguo Testamento también lo encontramos allá en Daniel, también aparece el nombre de Gabriel. Siempre estuvo activo y dice, yo estoy siempre delante de Dios y he sido enviado por Dios a traerte esta buena nueva, esta buena noticia de que Dios ha escuchado las oraciones y te la ha respondido. No es solamente que la escuchó, van a tener un hijo, pero quedarás mudo por no verme, porque él dijo, ¿y cómo? Y yo anciano, mi esposa así y asado. Pero aquí tenemos esa Gabriel, un ángel enviado a Zacarías, a este sacerdote. En el versículo 26, Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, al sexto mes de embarazo de Elizabeth. En este tiempo ya Juan el Bautista estaba de 6 meses, es decir, es como 6 meses mayor que Jesús. En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero cuando uno está estudiando esto del ángel y decir, yo soy Gabriel y fui enviado por Dios, yo estoy siempre delante de Dios y he sido enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Este pasaje que estamos leyendo está, como les dije, al medio del capítulo 1 de Mateo, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. En medio de eso, antes que se juntasen, el ángel vino y le dijo estas cosas a María. Pero qué importante, he sido enviado por Dios. Como les digo, en este tiempo uno entiende estas cosas, pero en ese tiempo pues todo era un miedo, un susto al ver un ángel. La presencia tremenda y terrible de un ángel. Y siempre llegó con este mensaje de no teman. A José le dice, no temas tomar a María tu mujer. Aquí le dice, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entró en esa casa, pero no entró a otra casa, sino es exactamente donde el Señor le dijo. Son
seres espirituales extraordinarios con una capacidad tremenda y poderosos, mucho más poderosos que nosotros. Y un día seremos como ellos. Pero es tan importante ver esto como un ángel abriendo la puerta y entrando en la sala o en la cocina donde estaba María y le saluda, salve, muy favorecida. Y el susto tuvo que haber sido tremendo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y yo he sido enviado a ti, María, aquí para decirte que has hallado gracia a los ojos de Dios y te va a hacer un encargo extraordinario. Y es un mensaje del ángel, que al final de esto, si hoy lo terminamos o de no hacemos otro video, entenderemos qué dice la palabra en cuanto a la palabra de los ángeles. Así que dice: ahora concebirás, versículo 31, en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este nombre le quedó al niño. Eso le dijo a José. Ahora aquí a María le está repitiendo que esto fue antes del problema con José. Pero el nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este niño que va a nacer no es cualquier cosa. Será llamado Hijo del Altísimo porque es engendrado por el Espíritu Santo, por el mismo Dios. No es hijo de José. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque es engendrado por el Espíritu Santo. Y he aquí, tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Tremendo, el 6º mes. Así que el mensaje que Dios le dio a Gabriel y Gabriel le dio a Zacarías era seguro, era verdad. Van a tener un hijo, pero vas a quedar mudo por no haber creído. Y aquí está ya de 6 meses. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Llegaría, Señor, el mensaje ha sido entregado también allá en Nazaret a una joven llamada María, y ha sido entregado el mensaje y todo. Aunque el Señor está con él y se da cuenta y sabe qué es lo que está hablando, pero ellos llevaban el mensaje fiel. La palabra de Dios la llevaban fielmente, como Dios se la decía. Porque la Biblia dice: si la palabra de los ángeles fue firme y se cumplió, entonces hay algo que aprender de los ángeles, a ser fieles a la palabra de Dios. Y eso yo creo que es lo que falta mucho en este tiempo. Ahora aquí, en el capítulo 2, versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El ángel dijo: este es el nombre que él va a llevar, Jesús. Y el propósito de María es el cumplimiento de la profecía de Isaías 6:14 o 9:14. Ese es el propósito de esto. Entonces,
el nombre que él le dijo, ese nombre le quedó al niño. Y Jesús, lo conocemos por Jesús. Bien, avanzamos un poco, vamos a seguir buscando otros pasajes donde nos esté hablando aquí de la palabra de Dios. Por acá, como les digo, estamos buscando en cuanto a los ángeles, el ministerio de los ángeles. Pudiera ser en Marcos capítulo 4. Vamos a ir a Marcos capítulo 4. Mateo capítulo 4, perdón. Mateo capítulo 4. Porque estamos viendo el ministerio de los ángeles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Y vimos que están muy atentos a todo lo que pasaba con el niño cuando él era pequeño. En el capítulo 4 tenemos la tentación de Jesús, dice acá. Y sabemos lo de la tentación. Y llegamos al Mateo capítulo 4, versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, le dice Satanás al Señor. 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces tienen un ministerio muy importante, servirle al Señor, obrando en todo lo que pueda, fortaleciéndolo, vamos a ver ahora. Entonces uno muchas veces como que no ve todo el trabajo que hicieron los ángeles en cuanto al nacimiento, vida, ministerio, sufrimiento, resurrección y ascensión de Jesús. Fue extraordinario todo lo que ellos hicieron. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles que le servían. Veamos por acá. Por acá en Mateo capítulo 26, cuando Jesús, el arresto de Jesucristo y todo esto, y Pedro saca la espada, corta la oreja de un soldado y todas estas cosas que ya sabemos y que sucedieron. Dice en Mateo capítulo 26, versículos 52 y 53, entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me dará más de 12 legiones de ángeles? Porque la cantidad de ángeles que hay son millones y millones y millones, y no se reproducen. Son creados. Si Dios necesita más, puede crear los millones que quiera. Pero, dice, no me dará más de 12 legiones de ángeles. Por aquí hay un comentario que dice en términos romanos, una legión de soldados se componía de 300 o 600 soldados. Y solo un ángel es suficiente, son poderosísimos. Yo pienso en el Antiguo Testamento cuando David pecó haciendo un censo y luego manda a Dios al profeta a decirle a David, escoge 3 castigos. Y me dices cuál, 3 días de peste, unos meses perseguido por sus enemigos y perseguido con espada. Entonces ahorita pues se me vino al pensamiento esto. Y empezó la peste. Y cuando el ángel sacó la espada para destruir a Jerusalén, un ángel, Dios lo detuvo. Pero ellos son extraordinarios en poder y fuerza. Y si Cristo pide unas 12 legiones de ángeles o más, ¿qué no harían? Extraordinario todo esto. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní,
También fue otro momento importante. Dice Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque su agonía era terrible. Y mientras más sufría y su agonía era más intensa, oraba mucho más y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Pero dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Extraordinario que Dios estaba pendiente, y digo, a pesar de que él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios estaba pendiente, y en 2 Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Esto todo es tremendo. Pero cuando Jesús también estuvo en este momento tan difícil, ya no contó con los discípulos, y todo se da como Dios lo tenía planeado acá. Y yo una vez explicaba, porque escuché un mensaje, que el que no ora está perdido. Y Jesús nunca les dijo nada por encontrarlos, dijo: oren. Y llegaba, estaban durmiendo, y él no les dijo: están perdidos. No, yo no sé de dónde sacan todas esas cosas. Y yo justificaba a estos hombres durmiendo porque estos eran los únicos que trabajaban a tiempo completo, donde ni siquiera tenían tiempo para comer. Era tremendo todo lo que pasaba. Así que esto no era cualquier cosa. Pero bien, llegamos hasta aquí. Vamos a ver si terminamos en la próxima, se nos fue el tiempo. Y esto está interesante, porque si un día seremos como los ángeles, yo digo, extraordinario lo que hay que hacer y el servicio que hay que prestar y todo. Y que, mientras tanto, si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.